términos como sociopatía y psicopatía han sido hoy permeados en nuestra cultura y han causado gran fascinación entre nuestras sociedades. Desde las películas de Hollywood hasta casos reales que se han llevado en documentales, no hay persona en este mundo que no haya escuchado estos dos términos aunque no tenga ni una menor idea sobre qué significa cada uno o algún término de psicología con lo que lo pueda relacionar. Es por eso que el día de hoy me gustaría hablarte sobre esto. ¿Es una enfermedad? ¿Es una forma de personalidad? ¿Y solamente los asesinos en serie o los criminales poseen este tipo de características? ¿O será que cualquier vecino o conocido tuyo puede estar discurriendo con esto y tú no te das cuenta? Estás en tu canal de salud mental, bienvenidos a Psicofe. El tema, psicopatía y sociopatía, como ya lo habrás podido imaginar. En esta primera parte hablaremos sobre los psicópatas. Vamos a partir del concepto de trastorno antisocial que se definen en manuales como el DSM-5 o el CIE-10. Este trastorno se identifica porque las personas no tienen una consideración hacia el concepto del bien o del mal, tampoco le dan importancia hacia los derechos y sentimientos de los demás, tienden a la manipulación, al antagonismo, además de una indiferencia insensible y dureza hacia las personas. No sienten culpa ni remordimiento por sus comportamientos. Ahora, a partir de este concepto, y lo quise poner primero aquí, porque hay muchísima bibliografía donde se habla de que la psicopatía y la sociopatía son lo mismo y que cursan precisamente desde este mismo trastorno. No obstante, buscando en otra bibliografía, se puede ver que sí hay ciertas diferencias sobre un sociópata y un psicópata. Así que, como dije, en esta primera parte vamos a hablar sobre la psicopatía. El trastorno de la psicopatía como tal no está oficialmente en algún manual de diagnóstico principal, pero se caracteriza por una persona que tiene falta de empatía y de culpabilidad, que tiende hacia la manipulación, hacia la mentira y tiende a ser impulsivo también, y que como tal debemos de también diferenciar de esto a una persona que tiene una personalidad psicópata y una persona que tiene como tal ya el trastorno psicópata, ya que solemos pensar muchas veces que estas personas tienden hacia la delincuencia, pero realmente pueden ser individuos que se encuentran funcionando perfectamente en nuestra sociedad y ni siquiera podemos darnos cuenta de quiénes son. Ahora, sí existe cierta tendencia hacia este tipo de personalidad o este tipo de patología de acuerdo a ciertos factores biológicos y ciertos factores sociales que se van desprendiendo en la vida del individuo. Algo muy importante era el trastorno disocial que habíamos visto al principio, que es lo que prevalece en el 15% de la población según el CIE-10, donde las personas, o más bien los infantes, tienden hacia el robo, hacia las mentiras, hacia la delincuencia y sobre todo hacia la violencia, ya sea de forma física, mental o psicológica, hacia los animales y hacia las personas. A partir desde muchísimo tiempo antes han existido múltiples teorías sobre qué es lo que tiene más peso en un psicópata, es decir, si la parte biológica o la parte de la crianza, que a partir de ahí incluso se empezaron a desprender también los conceptos como sociopatía, que más adelante en otro video les voy a explicar y les voy a explicar cuál es la diferencia o en qué radicaría la diferencia entre estos dos, pero que sí vemos, sobre todo al último autor o de los últimos autores que se comentó, existen incluso diferentes tipos de personalidades psicópatas, compartiendo obviamente todas las características que ya se han mencionado, pero que sí tienen cierto grado diferente también, incluso podremos verlo como de funcionalidad dentro de una sociedad. Antes de empezar con la lista de las personas que han empezado o empezaron a hablar sobre la psicopatía y sobre la cual también les voy a dejar la bibliografía donde pueden ver qué fue lo que estuvieron diciendo sobre esto, les voy a hablar sobre la parte biológica. Bueno, recabando distintos datos se han encontrado diferencias con grupos controles como la reducción en el volumen del prefrontal izquierdo que conlleva a la disminución en respuesta autónoma frente a un estresor, la activación de la corteza prefrontal y del área 10 de Brodmann que conlleva a la supresión del dolor en estrés, disminución de actividad en cíngulo izquierdo posterior, disminución de actividad de complejo amígdala hipocampo, giro hipocampal, estriado ventral y gírulo del cíngulo posterior y anterior. Todo esto da alteraciones en el control de la impulsibilidad y dificultad para atender el aprendizaje significativo del cual ya habíamos hablado y alteraciones en el mecanismo del núcleo pendular cerebroso, por lo cual no se percatan de las acciones
por falta de una regulación en la integración de la actividad motora. Es decir, estas personas no llegan a sentir precisamente esa experiencia y a relacionarla, y por lo tanto no pueden tender a ese aprendizaje. También existe una menor actividad en el hipocampo posterior y una reducción del funcionamiento prefrontal que dan una pérdida de inhibición o control de estructuras subcorticales, que por lo tanto aumentan los sentimientos de agresividad, de conductas arriesgadas, irresponsables y transgresión de normas. Que existen también cierta impulsibilidad de pérdida del control y a nivel cognitivo una reducción de la capacidad de razonar y pensar de forma abstracta. Gracias al giro singular izquierdo, existe una menor actividad, aumenta la conducta violenta también. Con el cuerpo calloso, con una menor actividad que hace el hemisferio izquierdo, hace que se tengan dificultades en la inhibición de emociones negativas. Por lo tanto, estas personas, volvemos a lo mismo, no pueden tener cierto sentimiento de miedo o de culpa. Y finalmente, gracias a la reducción del metabolismo de la corteza frontal, especialmente en áreas media y el núcleo caudado, termina en una conducta a veces antisocial. Ahora, estas explicaciones van más que nada con el trastorno antisocial y disocial que ya habíamos hablado, pero que permite también explicar algunas de las conductas que reparan en las personas con psicopatía. Entonces, entre los autores que hablaron están Palin en 1809, Rush en 1812, Pritchard en 1835, Lombroso en el siglo XX, Koch en 1891, Kraepelin en 1903, Birnenau en el siglo XX, Schneider en 1934, Herbert Blakely en 1941, Tech, Beck y Freeman en 1990 y Kemberg en 1990. En resumidas cuentas, sobre lo que hablaban todos estos autores, era que desde un principio se veían a los pacientes que actuaban de forma racional y que de la nada empezaban a actuar de forma irracional, es decir, que ya no actuaban como normalmente lo hacían. Después se les empezó a agregar la conducta delictiva y se empezó a ver como un tipo de personalidad más que como un trastorno. De hecho, Freud, como tal en el psicoanálisis, empieza a desarrollar los tipos de personalidad y otros psicoanalistas empiezan a agregar el tipo de personalidad perversa también, en base a algunas premisas que hablaba Freud sobre precisamente también este tipo de personalidad, que se relacionaba o se relaciona mucho, sobre todo en algunos libros de psicoanálisis relacionado con psicopatologías, sobre que esta personalidad era del tipo que consideraban hacia los psicópatas o los sociópatas. Sin embargo, también se empezó a ver que no nada más las personas con incurrencia delictiva tenían ese tipo de personalidad psicopática, sino que realmente personas que, como vimos, actúan en nuestro día a día tenían este mismo tipo de personalidad y se podían adaptar completamente y perfectamente a la sociedad, a pesar de todas las definiciones que se han dado sobre que se irrumpe la ley, se le transgrede o trata de ir en contra de esa sociedad. Ahora, de estas teorías hubo una que me llamó mucho la atención, que realmente fue casi el último autor, no muy bien recuerdo, que hablaba sobre que existen diferentes niveles de psicópatas, o más bien como diferentes tipos de personalidad dentro de esto mismo, que puede lograr explicar cómo es que los individuos que nosotros consideramos como normales, que ahora creo que se empiezan a dar cuenta que realmente esa palabra es muy ambigua, conviven con nosotros, están todos los días, a veces pueden ser nuestros jefes, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra pareja, y él los divide principalmente en los psicópatas secundarios, primarios y disociales, que cuentan con las siguientes características. El psicópata primario es un individuo que presenta un encanto superficial, que es inteligente, que no presenta delirios ni pensamientos irracionales, es informal, insincero, incapaz de experimentar culpa o remordimiento, tiene una falta de juicio práctico, es incapaz de aprender de las experiencias, tiende a ser un egocéntrico en extremo y tiene una pobreza afectiva. Por lo tanto, suele ser incapaz de amar, de relacionarse interpersonalmente con otros y tiene una dificultad para seguir un plan de vida estable. Pero podrían ser psicópatas de cuello blanco, es decir, con vidas empresariales o políticas, por el ritmo de vida que llevan podrían pasar como individuos normales. El psicópata secundario
corresponde a un individuo que es capaz de mostrar culpa y cierto remordimiento. Pueden establecer relaciones afectivas y su conducta estaría motivada por problemas de índole neurótico. Y por último, los psicópatas disociales serían individuos que presentan conductas antisociales y que pertenecen a un mundo marginal y poseen o tienen una subcultura propia. Tendrían una personalidad normal y se verían capaces de funcionar adecuadamente dentro de un grupo, manifestando lealtad, sentimiento de culpa y afecto. Ahora, incluso tras estas clasificaciones, debemos de saber que como tal no existe una delimitación sobre lo que se considera un psicópata y un sociópata, y por lo tanto ciertos conceptos se pueden llegar a confundir. Como dije antes, hay muchas personas que llegan a considerar que son lo mismo y personas que llegan a pensar que realmente son separadas. Yo me pondría en el segundo grupo, sin embargo, la decisión final te la voy a dejar a ti. Sí existen ciertas características que nos permiten identificar este tipo de personalidad. Entre una de ellas se pone la menor o la nula capacidad de empatía, es decir, que la persona no puede ponerse en los zapatos de la otra, no puede conectar con esos pensamientos o sentimientos de otra persona. Simon Baron hablaba de que realmente tienen una empatía más cognitiva que emocional, es decir, se conectan más con los pensamientos que con realmente el sentir. Y otra teoría habla de que realmente estas personas pueden apagar y prender a voluntad esta empatía. Es por eso que pueden seguir teniendo buenas relaciones sociales con otros. La segunda característica tiene que ver con el narcisismo, que tiene que ver muchísimo con la primera característica. Dada la falta de empatía, estas personas se sienten superiores o muchísimo mejor que sus semejantes. La tercera es su encanto superficial. Estas personas realmente tienen una habilidad maravillosa para poder relacionarse con otras personas, aunque de manera superficial. Lucen sumamente encantadoras, son esa clase de personas de las que quieren ser amigos todo mundo y realmente tienen una personalidad muy magnética, al contrario de lo que se suele pensar de muchos tipos de asesinos. Realmente estas personas logran conectar con otros a pesar de que, como ya lo vimos, no lo hacen a un nivel emocional. El siguiente punto es la pobreza emocional. Estas personas tienen un rango muy corto de emociones, suelen tener menos prevalencia hacia las emociones negativas, es decir, no las alcanzan a sentir tanto, por ejemplo el miedo, cuando realmente las emociones que se describen como positivas concurren de forma normal. A lo mejor esto explicaría mucho por qué la persona no puede llegar a sentir como tal una culpa o un remordimiento por algún comportamiento que haya llevado a cabo. Existe una alta comorbilidad entre la vida criminal y la psicopatía. Es decir, existe más población con este trastorno o este tipo de personalidad que cometa delitos, tanto en crímenes organizados como violaciones, violencia de género, consumo de drogas y encarcelamientos. También existe una menor capacidad de aprender de algo. No es que estas personas sean tontas, sino que más bien no aprenden de las consecuencias. Es decir, ellos no asocian el castigo como una consecuencia de un comportamiento negativo que se tuvo. Eso tiene mucho que ver con ciertas estructuras del cerebro y ciertas sustancias químicas. Como ya hemos visto, estas personas también tienden mucho a la insinceridad y hacia la manipulación. Son características que pueden venir en mayor o menor medida, pero que siempre están presentes en este tipo de personas y en las relaciones que los acompañan. Tienen una predisposición al aburrimiento también, asociado a veces incluso con un trastorno como el TDAH, que tiene mucho que ver con que esta persona necesita que se le esté estimulando constantemente o cae en una tendencia hacia el aburrimiento, nuevamente por alguna estructura de nuestro cerebro. Estas personas también tienden a una vida parasitaria, es decir, que viven de otros gracias a su manipulación y a sus mentiras, ya sea de sus padres o de sus parejas. Logran tener una vida de lujos o bien acomodada gracias a esta manipulación que se logra hacer. Otro punto importante es la falta de remordimiento, que como vimos en los puntos anteriores, gracias a este sentido de manipulación logran cometer muchos crímenes o perjudicar a otras personas, pero gracias a esta falta de remordimiento pueden ir tranquilamente sobre la vida sin sentir alguna otra culpa. Por último, hablando sobre la sexualidad y las parejas, estas personas suelen tener un sinnúmero de parejas, no tienden hacia el compromiso, tienden a verlo más como una cuestión más manipuladora o algo que les permite estar de una forma más estable o que puedan sacar algo de esa persona, y que tienden pues más que nada a satisfacer sus necesidades tanto económicas como sexuales. Suelen tener impulsibilidad y falta de metas a largo plazo. Estas personas suelen basarse más en el instinto y no suelen tener alguna planificación hacia un futuro lejano. Ahora, lo que mucha gente estaba esperando,
Realmente existe una gran lista sobre las personas que podrían llegar a ser psicópatas o fueron psicópatas en algún momento de su vida, pero a continuación te voy a enlistar los que se consideraron y que incluso puedes llegar a pensar momentáneamente e instintivamente cuando se habla de un psicópata. Estos son Ted Bundy, David Berkowitz, perdón si no lo pronuncio bien, también conocido como el asesino del calibre 44, John Wayne Gacy, el payaso asesino, sobre el cual se inspiraron para hacer la película de It y el libro de It, Edmund Kemper, el asesino de las colegialas, Alexander Pikushkin, el asesino del ajedrez, Andrei Chikatilo, Pedro Alonso López y Charles Manson. Si quieres un video especial sobre cada uno de estos asesinos, déjamelo en la caja de los comentarios. Ahora, en pocas palabras, la psicopatía se relaciona, o podemos ver, al menos incluso desde mi punto de vista, que existe una carga más biológica hacia este tipo de personalidades. Como siempre lo he dicho, siempre tiene que haber también unos factores externos como la educación, el ambiente donde se está criando, la sociedad, el momento histórico, que permitan que se desarrolle. O sea, no nace por sí solo, sí necesita de ciertas condiciones para que se desarrolle. Ahora, también es muy interesante ver cómo en redes sociales aparecen ciertas imágenes sobre que solamente las personas solitarias, que solamente las personas que no quieren salir, que se recluyen en sus casas, que no quieren tener amigos, son personas que tienden a hacer esta clase de asesinos, cuando realmente existen muchísimas personas, como les había dicho Ted Bundy, que era una persona que realmente tenía un encanto muy particular, que llegó a enamorar muchísimas personas. De hecho, la lista de los criminales que les dejé aquí también tiene muchísimo esas características de haber enamorado a muchísimas personas, de haberlas encantado, de haberlas seducido de alguna forma. Entonces realmente no son esas personas tan antisociales como mucha gente las define. Esto no quiere decir que obviamente que una persona extrovertida vaya a ser automáticamente así como no quiere decir que una persona que sea introvertida y que simplemente le gusta estar más en su casa automáticamente vaya a ser así, pero sí nos ayuda a diferenciar entre un psicópata y un sociópata. Y si quieres ver qué es un sociópata y cómo es que se diferencia de un psicópata, te invito a ver mi siguiente video. Te mando un beso y un abrazo muy grande y espero que la información te haya servido de algo. Adiós.